Lovely. Delightful. Absolutely super. Oh, Yeah, jolly good. hell. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our own twisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Brits. Hola amigas y amigos, aquí Alex Fidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Lo que tú digas. Estoy grabando esto el 24 de marzo de 2018. Hace ahora mismo 13 días, prácticamente 2 semanas, nos dejaba el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador Stephen Hawking. No tengo miedo a la muerte, pero tampoco tengo prisa por morirme. Esta fue una de sus memorables frases, y no lo decía por decir. Los 50 años que ha arañado a la ELA lo demuestran, a la esclerosis lateral amiotrófica. Hablamos de una enfermedad que tiene una expectativa de vida de entre 2 y 5 años y que a él le detectaron a los 21. Para conocer más a fondo al científico británico y su vida y sus milagros, he llamado a uno de mis invitados favoritos del podcast, el físico Jorge Mira. Es el primer invitado que repite y es un honor para mí que lo haga. Me recibió en la Facultad de Física de Santiago de Compostela en zapatillas, en pantuflas. Él va por la facultad así porque es el jefe. Como sabréis quienes lo hayáis escuchado en el episodio 15, Jorge es un gran conversador y un verdadero sabio que además puede presumir de haber enseñado Galicia a Hawking, de haber charlado y compartido percebes con él y de haber estado en su fiesta de cumpleaños en Cambridge, si mal no recuerdo. De todas formas, ahora lo escucharéis. Es una historia divertida y emocionante que nadie podría contar mejor que su protagonista. Conociendo a Hawking, episodio 39 con mi amigo Jorge Mira. Bueno, Jorge, estamos otra vez aquí en tu despacho en la Facultad de Física de Santiago de Compostela. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Hombre, no fue mucho más atrás en el tiempo. Desde mi podcast he visto que has reclutado a un grandísimo ejército para tus huestes. Bueno, ya tú formabas parte de ese ejército, ya lo hacías grande. Sí, pero vaya si ha mejorado, ¿eh? Y a eso voy. He cogido el teléfono porque recuerdo que cuando nos despedimos tú estabas apurado y me decías esto va a quedar muy largo, a la gente se le va a hacer eterno, advierte a la gente de que pueden ir saltándose partes porque les va a aburrir. Bueno, pues a día de hoy ronda las 4.000 escuchas, 112 personas le han dado al me gusta en la plataforma iVoox, 31 comentarios han dejado. Se hace corto. Jorge Mira me ha resultado un tipo muy interesante y digno de escuchar. Alguien me decía por ahí, me he enamorado del cerebro de Jorge Mira. Como ustedes dicen, gente que vale la pena escuchar. Yo lo escuché corrido, en ningún momento me aburrí. Desde México, gracias. Ni larga ni fastidiosa, simplemente muy buena entrevista. Y todos así, absolutamente todos. Qué grande es Jorge Mira, un lo que tú digas muy divertido. Bueno, no sé, gente que tú encuentras por ahí, gente que está escondida y con esta idea tuya pues la estás sacando tú a flote, no sé. Pues la gente está encantada. Misterios. Y bueno, te he vuelto a llamar, a citar para grabar un nuevo episodio, aparte de porque tenía muchas ganas y simplemente estaba esperando el momento. En este caso, bueno, el momento aciago es porque hace ahora mismo 2 semanas. Una semana que ha fallecido Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, hay comentarios sobre esto, lo aclararemos después, pero primero quiero decir que el tipo, yo diría hasta que escogió el día. Hawking vivía con una capacidad de proyección pública sin igual. Uh-huh. No es el científico más importante de los últimos 50 años, ni siquiera es el físico más importante de los últimos 50 años, pero sí que es el científico más popular y más conocido del último siglo junto a Albert Einstein. Y fíjate, todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía, tenía una proyección bestial. De hecho, fíjate, estamos hablando de uno de los principales comunicadores científicos de la historia, eso sí que es cierto, alguien que ha revolucionado el campo de la divulgación científica, y es paradójico que sea una persona que estaba
prácticamente impedida para comunicarse. Porque esto es así, era un hombre que tenía absolutas dificultades para comunicarse, y paradójicamente esa persona es uno de los principales comunicadores. ¿Por qué te digo lo del día elegido? Porque fíjate, él trabajaba en la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein murió a los 76 años. Él también murió a los 76 años. Él había nacido el día que murió Galileo. 300 años después. Que es una de las primeras personas que empezó a pensar en la caída libre, o sea, la gravitación. Y se ha muerto el día del nacimiento de Albert Einstein. Y además el día pi, que en el formato anglosajón, los anglosajones ponen mes y día, 314 es el día pi. Entonces, en su calendario, para morir se tenía que tener marcados en fosforito 2 días, hoy y el día de la muerte de Albert Einstein. Pero era uno de esos 2 días. O sea, que ha elegido, es como si hubiese elegido el día para que estéticamente quedase perfecto. Has dicho que no es el mejor científico que ha habido en los últimos 50 años, pero sí el más mediático. Sí, entonces esto requiere aclaración porque es algo importante, ¿no? Claro, no estoy diciendo con esto que él sea un mal científico. Al contrario, es uno de los mejores científicos de la física de los últimos 50 años, pero no es el número 1. Lo que sí ocurre es que es una persona que por su condición física y por todas sus circunstancias y por las dificultades añadidas que ha tenido en su trabajo, ha llegado a una popularidad extrema, al punto de que en todo el mundo es reconocido. La imagen de Einstein también era reconocida en todo el mundo, posiblemente también por su extravagancia, esos pelos así todos alborotados, la lengua y tal, ¿no? Esa iconografía ayudó mucho. El icono de la ciencia es la foto de Einstein, la foto de Hawking es algo parecido, ¿no? Ahora, él no es el líder de la física de los últimos 50 años. Ojo, y también lo digo que es muy importante, que hay mucha gente que piensa que este señor no es nada más que pantalla y que se está exagerando mucho la virtud científica de este señor, lo cual es rotundamente falso. Y de hecho, si quieres, entramos ya en harina. Sí, pero por lo que dices, si Stephen Hawking no padeciese ELA, si no sufriese esa condición, habría pasado, no sin pena ni gloria, pero tampoco se le habría reconocido como se ha reconocido su trabajo. Sería un científico muy importante, catedrático lucasiano, pero desde luego no tendría el eco mundial que ha tenido, eso está claro. Y primero, claro, me parece importante, porque cuando lo traje aquí, tuve que aclarar esto, ¿no? O sea, tuve que decir quién era este señor. Este señor, cuando empezó su trayectoria investigadora, en los años 60, la teoría del Big Bang no estaba ni mucho menos consolidada. Ajá. La teoría del Big Bang la había iniciado un cura católico en 1931, un cura católico belga, que era también físico. Tú cuando consideras la teoría de la relatividad general de Einstein, esa teoría es la explicación de los fenómenos gravitatorios. Ajá. Es decir, es lo que se come a la ley de la gravitación universal de Newton, ¿vale? O sea, nosotros sabemos que Newton fue un señor que se dio cuenta de que había un mecanismo que explicaba por qué las cosas caen al suelo. Bueno, pues lo que hizo Einstein, en cierto modo, es mejorar lo de Newton, ¿vale? Lo que pasa es que Einstein presentó esa teoría en 1915 y desde que la presentó, en realidad no hubo muchos avances en la teoría de la relatividad, ¿no? Hubo algunas cositas, por ejemplo, esto que te digo del cura católico, que se dio cuenta de que en el marco de la teoría de la relatividad general, el universo se infla. Tienes que pensar en el universo, en el espacio-tiempo. Se dilata, ¿no? Se como expande. como una malla, una especie de pastel con levadura que se infla. De modo que los puntos más distantes del universo se están separando de ti ahora mismo de una manera muy rápida. Pero no es porque esos puntos, esos cuerpos se separen de ti. No, es porque el espacio-tiempo que está entre ellos y tú se infla. Es una cosa muy difícil y muy abstracta. Entonces este cura católico se dio cuenta de que eso era así y se dio cuenta de que el universo se infla y por lo tanto en el pasado tenía que ser más pequeño. Entonces en el año 31 propuso la teoría del átomo primitivo. Y fue un escándalo porque claro, el propio Einstein
Decía que le daba repugnancia ver a un cura hablar en un púlpito, en un congreso, vestido de sotana, porque el tipo iba en plan recto, o sea, iba con el alzacuellos, uniformado, con sotana, y hablaba del origen del mundo, y eso a Einstein le repugnaba, ¿no? Con todo, el cura lo tenía claro, y aunque había gente que se oponía a él, el tipo lo sostuvo hasta que se murió. En este proceso, los grandes líderes de la astrofísica le daban brasa al cura. Uno de esos líderes fue un señor que era el líder de la astrofísica mundial en el momento, se llamaba Fred Hoyle, y en el año 1949, para meterse con la teoría esta del cura, dijo que eso era la teoría del gran reventón, ¿no? El Big Bang. Sí. Una entrevista radiofónica en la BBC en 1949. Ahí se bautiza el Big Bang, pero se bautiza en plan cabrón, digamos. Sí, como de forma paródica, casi como un escarnio. Entonces, cuando Hawking acaba su carrera en Oxford, en el año 62 más o menos, acaba y se integra en Cambridge. Hawking tenía 20 años, 21, y entró en el grupo de este tipo, de Fred Hoyle. Él, de hecho, quería hacer la tesis con él. Lo que pasa es que era un tipo muy famoso, tenía overbooking de peticiones y no pudo cogerlo. Entonces se fue con un amigo, con alguien que estaba en la esfera de ese grupo, un tipo llamado Dennis Sciama. Pero te quiero decir con esto que Hawking entró en el seno del reino de un tío que estaba totalmente en contra del Big Bang. Entonces, cuando Hawking empieza, no hay nada establecido en su alrededor que le haga meterse en el tema del Big Bang. ¿Qué ocurre? Él, en el año 65, conoce el trabajo de un matemático muy brillante que estuvo también en Santiago, que también fue premio Fonseca. Después aclararemos también un poco la variante local. Ajá. Y este tipo se llamaba Roger Penrose, un tipo muy brillante, y hace, digamos, una serie de reformas matemáticas que permiten que la teoría de la relatividad se empiece a mover. La teoría de la relatividad, como te dije, desde que Einstein la presentó en 1915 hasta que Einstein se murió, tuvo pocos adelantos, tuvo pocos avances. Curiosamente, la teoría de la relatividad de Einstein empieza a desarrollarse una vez que Einstein se muere. Ajá. Fíjate que el primer congreso que se hace sobre la teoría de la relatividad general, que es la parte de la gravitación, es de 1957. Desde 1915, que se presentó la teoría, Einstein se murió en 1955. En 1957 es cuando se hace el primer congreso profesional, científico, sobre el tema, para que veas tú en bragas que estaba la cosa, ¿no? Entonces este Penrose hace un trabajo que, en cierto modo, permite empezar a trabajar con ciertos problemas que hay cuando tienes una estrella y esa estrella se muere y esa estrella se empieza a colapsar, y cuando se apelotona muy, muy fuertemente, la gravedad es tan alta que te lleva a lo que conocemos como un agujero negro, ¿no? Entonces Penrose empieza a trabajar en eso y Hawking coge la idea y empieza a desarrollarla, empieza a elaborar matemáticamente también la idea, y con ello consigue que el Big Bang, el punto ese de gravedad infinita que en teoría ocurre al principio del universo, sea compatible con la teoría de la relatividad general, y por lo tanto, en cierto modo, cierra toda la problemática que había del Big Bang. En esa época de los años 60 se confirmó también que lo del Big Bang era cierto, y por lo tanto Hawking y Penrose le ponen el broche final a lo del Big Bang y lo certifican como algo ya muy sólido. O sea, aunque la teoría del Big Bang se la atribuyamos a Hawking, está Penrose también, o sea, es un 50-50. Sí, es un 50-50 de los dos, digamos, es un artículo de los dos. Hawking había hecho trabajos en su tesis, Penrose empezó a trabajar en el tema, entonces los dos son los que le ponen el sello final en un célebre artículo que sacaron en 1970. Además, un artículo que, curiosamente, para el cual no tuvieron casi ningún contacto, ¿no? Solamente hablaban por teléfono, solamente se vieron un par de veces, y el resto fue por teléfono. Por cierto, cuando Penrose estuvo aquí, me dijo que en esa época Hawking ya estaba muy mal de salud. De hecho, me contaba que en la casa de 2 pisos que tenía, Hawking iba arrastrándose por las escaleras como si fuera un gusano. No quería que nadie le ayudase, ¿no? Y esto lo digo porque a veces la gente olvida que Hawking se quedó sin movilidad muy pronto. Le diagnosticaron la enfermedad en el año 63, cuando estaba empezando su tesis. En el año 63 se la diagnostican, le dicen que va a morir en el 65. La enfermedad avanzó muy rápido. En el 70 él ya no tiene capacidad de coger un boli y escribir. En la película esta famosa de La teoría del todo, ya se ve como él empieza a escribir mal, ¿no? Entonces, realmente para un físico hacer cuentas y poder escribir
es muy importante y él ya no tenía esa capacidad, con lo cual las cosas las tenía que hacer de cabeza. Y esto es un mérito añadido, que habla mucho de la capacidad del personaje. Entonces, bueno, digamos, en la conclusión de la teoría del Big Bang, ese encaje final del Big Bang, es una cosa de los dos, de Hawking y de Penrose. ¿Puede ser que si Stephen Hawking no hubiese padecido ELA, hubiese llegado más lejos en sus logros, en sus investigaciones? Por esto que tú estás diciendo, porque efectivamente para él hacer cuentas o a la hora de investigar tenía muchísimas dificultades y lo hacía todo pues mucho más lento, claro. Bueno, eso es una buena pregunta, porque en realidad tiene dos respuestas. La primera es que una vez que él se lanza y se consolida como un gran científico, ahí realmente el haber tenido posibilidad de poder escribir le hubiese ayudado muchísimo. Entonces la respuesta es sí, yo creo que sí. Ahora, en el despegue de su carrera investigadora fue un detonante su enfermedad, porque él era un tipo muy capaz, muy listo, pero en realidad era un tipo que como que pasaba un poco de todo, y solo cuando se liga a la que fue su primera mujer es cuando se ponen las pilas, y de hecho él lo agradece muchísimo, ¿no? El rol de su mujer. Pues tendremos que hablar también de la mujer un poco, supongo. Y entonces, en realidad, el haber tenido ese diagnóstico es lo que le hace despertarse de su posición cómoda y ponerse a currar. Entonces, queda la duda de si el tipo no hubiese tenido esta enfermedad, a lo mejor el tío no se ponía las pilas y no sacaba nada, ¿no? Entonces la respuesta es claro, igual. o encontraba otras distracciones que evidentemente por su condición a las que no podía sucumbir. Correcto. Sí. Y una cosa que se pregunta... Sí, dime. No, te iba a decir que eso es hablamos de sus contribuciones, tiene otra contribución también muy importante, ¿no? Y es que él, poco después, en los años 70, él ya se convirtió en el líder mundial, por así decirlo, en la investigación en la teoría de la relatividad. Esto lo dice Penrose, por ejemplo. Penrose me lo dijo un día. Hawking en los años 70 ya era la principal figura investigadora en el campo de la teoría de la relatividad. Y de hecho esto lo corrobora el hecho de que en los años 70 fue coronado catedrático lucasiano de la Universidad de Cambridge, la cátedra que había ocupado antes Isaac Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, para conseguir esto a los 37 años como tenía él, hay que ser muy bueno. Pero es que además introdujo nuevas cosas, porque a mediados de los 70 se dio cuenta de que un agujero negro, que es un punto en el espacio-tiempo que tiene una gravedad muy alta, tan alta que impide incluso que la luz se marche de ese agujero en un cierto radio, pues se dio cuenta de que ese agujero, que en teoría es una tragadera de todo lo que lo rodea, puede emitir para afuera también energía. Eso la radiación de Hawking. Sí, pues la radiación de Hawking. Eso es un resultado también muy importante y es posiblemente su principal legado, ¿no? Es un resultado sorprendente que además necesita para su demostración combinar la teoría de la relatividad de Einstein con la llamada mecánica cuántica, que son dos partes de la física que no pegan una con la otra. Entonces es un trabajo muy importante y también muy notable, ¿no? Entonces son las dos contribuciones que hacen de Hawking un físico muy importante, muy importante, aunque no es la figura central de los últimos 50 años, porque ha habido algunas que han sido mejores que él, pero él ciertamente es un científico muy notable. De hecho, nunca ha ganado un premio Nobel, que mucha gente, claro, ha oído hablar tanto de él y de sus logros, por lo mediático que es precisamente, que no se explica cómo es posible que Stephen Hawking a día de hoy, es que ya no lo va a ganar porque no se dan premios, no se entregan premios Nobel póstumos, pero que no tenga un premio Nobel. Tiene explicación, porque el premio Nobel necesita de una confirmación de esa teoría. Por lo tanto, el candidato número 1 sería la radiación de Hawking. Entonces habría que comprobar que efectivamente un agujero negro mete radiación para afuera. Imposible. Y la radiación es tan baja que es muy difícil de medir. Cuando se puso el colisionador de hadrones en Ginebra, el LHC, en algunos cálculos se estimaba que podía crearse un pequeñito agujero negro, ¿no? Si ese agujero negro pequeño se observare y si se viere, y uso el futuro de subjuntivo, y si se viere que ese agujero negro se evapora, Hawking sería premio Nobel. Pero tendría que haber esa confirmación experimental. De todos modos, los archivos del premio Nobel son secretos hasta 50 años después de la concesión de ese año. Es decir, si Hawking ha estado nominado en el año 80, pues lo sabremos en el 2030, que es cuando se hacen públicos los archivos. A lo mejor alguien lo nominó, eso no lo podemos descartar. Pero la Academia Sueca no suele dar premios a un trabajo teórico si no se ha comprobado. Entonces tiene su lógica, ¿no?
que non sería premio Nobel. Según la teoría del Big Bang, y perdóname porque voy a decir seguramente un montón de cosas que no tienen sentido alguno, pero es que precisamente por la muerte de Stephen Hawking yo decía que con el tema de la ciencia yo soy como un melómano al que le da rabia no saber tocar. Yo os admiro mucho a los científicos y me gusta leer acerca de ciencia, pero es que no tengo ni idea y para mí es todo muy críptico, intento descifrarlo. La teoría del Big Bang defiende o dice que el universo empezó siendo una partícula... Un punto. Un punto. Y Hawking habla de la singularidad como el origen de esa partícula. Claro, una singularidad, la singularidad es una palabra técnica que te dice que es un punto en el espacio-tiempo en el cual la curvatura, que es la deformación del espacio-tiempo debido a la gravedad, es infinita. Eso es una singularidad, ¿no? Entonces, en el caso del Big Bang, del momento inicial del universo, es el punto en el cual nace el tiempo y el espacio. No podemos pensar en ese agujero, en ese punto, como un punto al cual le podemos poner un cartelito para después ir a hacer un bus turístico a ese punto. Aquí empezó el Big Bang. No. No, porque ese punto es todo el espacio y todo el tiempo. Ese punto somos nosotros. Ese punto está aquí, en tu nariz, en mi nariz, en la nariz del señor de al lado, arriba, abajo, en todas partes está el Big Bang, el punto de Big Bang. Entonces, no existe ese punto. Es un punto en el cual nació el espacio y el tiempo. Eso sí, con una densidad infinita y con una gravedad infinita. Además, de cierto modo, piénsate que uno puede decir, pero vamos a ver, si es finito y tal, ¿cómo puede ser esto? Incluso Hawking decía que no tiene límites, ¿no? Entonces uno puede decir, pero vamos a ver, si es una cosa finita, ¿cómo es que no tiene límites? Pues piensa en la superficie de una pelota. Imagínate que eres un ser que vive en 2 dimensiones y habitas en la superficie de una pelota. Tú te pones a andar por la pelota y buscas el límite de tu universo, que es la pelota. Y te pones a andar, y andas, y no encuentras nunca el fin del terreno. Andas y nunca encuentras lo que decimos aquí en Galicia, el valado, ¿no? El vallado que te separa tal. No lo encuentras nunca. ¿Por qué? Porque la superficie de la pelota, aunque es finita, no tiene límites. Claro, no tiene bordes. No tiene bordes, no hay bordes. Claro. Entonces, claro, eso encaja de esa manera. Digamos, son geometrías que, bueno, en 2 dimensiones lo ves, pero en 4 ya es más complicado, lógicamente. O sea, es imposible explicar qué hay antes de esa partícula. Esa es la gran cosa, porque claro, realmente Hawking te dice que no es posible ir más atrás en el tiempo. Porque no hay tiempo ni espacio, del ¿no? mismo modo que tú en la Tierra no puedes ir más al sur que el polo sur, ¿no? Nos ponemos a en una pelota. Tú estás en el sur y quieres ir más al sur. No puedes ir más al sur porque no hay más sur. Claro, esto es un poco fractura, porque en realidad el problema prístino de la creación es pasar de la nada a algo, ¿no? Entonces, para la mente humana, pues de la nada no puede salir nada más que nada. Porque tú para tener algo necesitas algo previo, ¿no? Entonces te crea este gran conflicto. Unos pocos días antes de morir había tenido una entrevista y había hablado que posiblemente en ese antes del Big Bang, que claro, no hay antes como no hay tiempo, habría como una sopa en la cual el tiempo estaría como condensado y el espacio condensado y sería como una pasta. Intenta arreglar el tema del antes, ¿no? Aunque no puedes hablar de un antes porque no tienes tiempo. Es un tema en el cual yo creo que ahí él intentó buscar también un poco de polémica porque en realidad él hablaba mucho de Dios, lógicamente se declaraba ateo convencido. Tú me decías que de vez en cuando le gustaba lanzar boutades, ¿no? Sí, exactamente. Él disfrutaba mucho con las boutades. Y de hecho en la propia génesis de la visita que tuvo a Santiago, pues hablaremos de esto, supongo. Sí. El hecho de que el premio que yo organizo tenga un obispo en la carátula fue definitivo para que él viniese. Esto lo hablamos después, si quieres, ¿no? Pero es que, bueno, él especuló mucho, ¿no? Porque andan esas fronteras. Esas fronteras llaman mucho la atención. En su libro, La breve historia del tiempo, que es un bestseller, ¿no? Un libro que marcó un antes y un después en la divulgación de la ciencia. Cuando miras la historia de la divulgación de la ciencia, hay 2 iconos. Carl Sagan, con la famosa serie Cosmos, y el libro de Hawking. Antes y después de esas 2 obras, el mundo de la divulgación era distinto, ¿no? Entonces él vendió millones de copias. Es cuando él se hace millonario, de hecho, ¿no? Porque él hasta aquel momento era un científico importante, con una posición buena, pero no tenía pasta. Como la que tuvo después cuando sacó el libro, claro. Has hablado ahora de Cosmos. No sé si lo sigue haciendo, pero no sé si fue su sustituto inmediato, Neil deGrasse. Sí. Estaría bien que lo trajeses, me encantaría hablar con ese hombre. Neil deGrasse fue el último que lo entrevistó a Hawking. Precisamente esta cosa que te decía de la pasta la soltó en una entrevista con Neil deGrasse. Con Neil deGrasse, sí.
Y Hawking ha hablado de si esa expansión que hemos dicho que se está produciendo continuamente del universo, va a llegar un momento, tiene algún límite, llega a algún sitio, va a haber un momento en el que ya no va a expandirse más porque va a pasar algo. Cuando escribió su libro, la idea es que o bien se iba a quedar diluido, iba a inflar hasta que todo se diluyese y el tiempo acabase por ser irrelevante, porque estaría todo tan quieto y tan inmóvil que el tiempo, en cierto modo, se como detendría, ¿no? Uh-huh. O había la opción de que el universo empezase a implosionar, ¿no? En lo que se llama el Big Crunch. Ahora ya parece que está más claro que el universo se va a ir a diluir porque cada vez se expande y cada vez más rápido. Fue un resultado clave que hubo en el año 1998. 3 tipos fueron premio Nobel en el año 2011. Ese resultado para mí es uno de los mayores descubrimientos de los últimos 50 años, porque, digamos, llevó a comprender que existe algo que está empujando el universo hacia afuera. Se llama energía oscura. Y esa energía oscura supone como 3/4 partes del universo, que estuvieron ocultas a la humanidad hasta 1998. En 1998 se hizo el descubrimiento, en 2003 se comprendió perfectamente lo que estaba pasando, perfectamente. Se comprendió que había esa energía oscura, y ese cambio entre el año 1998 y el año 2003, es decir, ese cambio de milenio, es el que asistió a esta revolución. Para mí es la perfecta metáfora del cambio de milenio, ¿no? En ese cambio de milenio el ser humano descubrió 3/4 partes del universo que no había visto nunca, ¿no? O que no había olfateado nunca. Y esa energía oscura es la que está echando el universo para afuera cada vez más rápido, y por lo tanto de implosionar cada vez menos gente lo apoya, vamos. Lejos de lo que se podría pensar, Stephen Hawking temía los avances científicos y tecnológicos. A mí me llamó muchísimo la atención una frase, un pensamiento de él, que es: a la humanidad le quedan unos 1000 años antes de autodestruirse a manos de sus avances tecnológicos y científicos. Sí, bueno, él, como dijimos ya en un momento, era muy amante de las boutades, porque, digamos, tenía un micrófono muy amplificador para todo lo que hacía, y lo solía decir. Bueno, digamos que razón no le falta en lo bruto. Es que no parece descabellado del todo, ¿eh? No, bueno. Con lo que estamos viendo de las inteligencias artificiales. Bueno, sí. Ya tú preguntas a los profesionales que investigan inteligencia artificial, y creo que es entre un 40 y un 60% de los que hablan de inteligencia artificial, les preguntas y le dicen que su trabajo puede ser un riesgo. Sí, sí. Ellos mismos, los propios trabajadores, investigadores de la inteligencia artificial, te dicen que su trabajo puede ser un problema para la humanidad. Es como, joder, que salió una noticia en su momento de 2 inteligencias artificiales que encontraron un modo de comunicarse entre ellas sin que sus propios creadores pudiesen entender lo que se estaban diciendo. Hay vídeos. Eso a mí me da un pavor. De hace un mes, un sistema con una nueva aproximación que, digamos, maneja una especie de humanoide. El humanoide está tirado en el suelo, tiene que superar una barrera, y ves cómo el programa poco a poco aprende a arrastrarlo. De repente se da cuenta de que poniéndolo de pie es más fácil andar. Empieza a andar renqueante. Poco a poco ves cómo empieza a andar mejor. Hay un momento que llega al muro, aprende que hay un muro, aprende a sortear el muro y lo hace rapidísimo. Sí, sí. Es un mecanismo, digamos, evolutivo, una nueva aproximación genética de mejora de los algoritmos, y ves cómo las máquinas aprenden muy rápidamente. Y hace muy poco en Facebook vi un vídeo de un perro robótico que lo tenía también llevado por correa uno de los científicos que estaba metido en el proyecto, y el perro estaba pero como un Rottweiler desbocado que tenía que tirar de él y que se le iba para todas partes, y ese vídeo da miedo. Y lo peor es que la inteligencia artificial no es una inteligencia como la nuestra, porque nosotros podemos pensar, bueno, va a ser inteligente, y cuando pensamos en inteligencia pensamos en una inteligencia de nuestro estilo. Sí, con moral, ¿no? Hasta cierto punto. Con moral o sin moral, pero humana. Sí. Pero, por ejemplo, yo los amigos que tengo que trabajan en inteligencia artificial, por ejemplo, los que trabajan en reconocimiento de patrones, ahora mismo los programas de inteligencia artificial son más efectivos que la inteligencia humana para detectar ciertos patrones, y les preguntas cómo es el mecanismo que tiene la inteligencia, y ellos dicen que no saben cómo lo hace, porque digamos que es un algoritmo genético que va mejorando y el propio programa se arregla él para buscarse la vida, pero no lo hace al estilo humano, ¿no? Tú, si te preguntan por un perro, intentas identificar las orejas o los ojos,
pero el programa, depende del programa que sea, tendrá una manera distinta de la tuya. Claro. Entonces, la inteligencia que puede salir de ahí es inteligencia en la medida que resuelve problemas, pero la manera que tiene de abordar el problema no es la misma manera que un humano, con lo cual no va a percibir como un humano, no va a sentir como un humano y por lo tanto no va a ser alguien que sea próximo a nosotros, ¿no? Entonces, ese riesgo existe, pero hay otro riesgo más fácil, que es el de la propia degeneración del sistema, del ecosistema en el que vivimos, ¿no? El cambio climático es un problema creado por nuestro propio avance, entonces tiene razón lo que dice. Lo que pasa es que él lo amplificaba un poco, pero en el fondo, razón no le falta, ¿no? Estamos hablando de esto, de la inteligencia artificial y del peligro que puede tener para el futuro. Acaba de publicarse la noticia, no sé si ayer o hace 2 días, de un coche inteligente de Toyota, de estos autónomos, ¿no? Que van que atropella a una persona. Sí. Bueno, esos son fallos, son mejores. Pero por eso, ese tipo de inteligencias son distintas, ¿no? Ya te hablo de cosas más avanzadas. Es un programa que detecta si hay un bulto y lo... No, pero lo digo porque a medida que va pasando el tiempo y se van haciendo más descubrimientos tecnológicos, parece que nos vamos dejando más en manos de, entre comillas, robots, máquinas que nos facilitan en extremo la vida, quizá demasiado, y puede que en algún momento esa vagancia que estamos manifestando continuamente nos pase factura. Bueno, uno de los colaboradores de Hawking, Penrose, es famoso, entre otras cosas, porque él establece que no se podrá igualar la capacidad creativa humana, ¿no? Él dice que nuestras neuronas tienen un mecanismo distinto que de momento no está en las máquinas, que nos permite un grado de creatividad y un grado de aleatoriedad que no tienen las máquinas. Él dice que hay un mecanismo cuántico en nuestras neuronas. Es algo que expuso en su obra La nueva mente del emperador. Pero también la creatividad entra en las emociones, ¿no? Los sentimientos, la sensibilidad. Bueno, pero vamos, te digo eso para la gente que se quiere preocupar. Si quiere preocupar menos, pues está esto aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres vamos a hablar de la parte gallega. De la parte gallega, de cuando pudiste ver face to face a Stephen Hawking y pudiste hablar con él y ver sus reacciones en vivo, pero yo creo que lo ideal es que empecemos por saber cómo se gestó esa visita de Stephen Hawking a Galicia que tú organizaste. Sí. Bueno, avisamos a los que nos estén escuchando que esto es el minuto 30 del podcast. A lo mejor tú tienes que mandar un aviso para que los que quieran saltarse la primera parte... Pero vas a volver con eso. En la segunda, empezamos en el minuto 30, empezamos a hablar de cómo fue la chicha de la cosa, ¿no? Bueno, pues yo organizo en Galicia, para la gente que no lo sepa, que supongo que será la mayoría, un programa de visitas de premios Nobel. Se llama el programa Conciencia, ¿no? Es un programa a través del cual traigo premios Nobel aquí y pasan aquí varios días, teniendo contacto con medios de comunicación, con la gente, conferencias, una cosa pues que fue novedosa en su momento. Y que tuvo mucho éxito. De hecho, lo petamos ya al principio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como tuvo ese boom tan espectacular al principio, la gente me sugería traer personas que eran muy conocidas, pero que no eran premio Nobel, ¿no? Y claro, esa presión a mí pues no me gustaba porque en cierto modo me rompía el estándar. Claro, porque tú habías creado para traer premios Nobel. Premio Nobel y su análogo en matemáticas, ¿no? Lo que se llama la medalla Fields y el premio Nobel, ¿no? Pero vamos, ese estándar, yo no me quería bajar de ese estándar, porque si te bajas de ese estándar, el programa ya no es lo que es, ¿no? Y así, en el año 2008, en combinación con el rector que había en aquel entonces, decidimos hacer una acción satélite del programa Conciencia para traer a grandes personalidades, pero que no eran premio Nobel. Y dijimos, vamos a hacerlo en formato premio, para premiar a personas cuya imagen sea lo máximo en el impacto mundial de su actividad. Entonces, ahí cabían gente muy conocida. Y evidentemente, de hecho se llamó Premio Fonseca de Comunicación de la Ciencia. Y evidentemente cuando pones un premio de ese estilo, que es un premio también un poco complicado, porque no es un premio que das a la trayectoria ni en base a sus no, es un premio que se otorga a la imagen del científico como catalizador de la ciencia en el mundo. O sea, entonces es un premio que tiene un objeto un poco extraño, pero es un premio que ha tenido una pegada muy importante, porque el primero fue Hawking, después fue James Lovelock, el de la teoría Gaia, el primero que empezó a detectar el cambio climático, el tercero fue David Attenborough, el de la BBC, el naturalista, y el cuarto fue Roger Penrose. Entonces un programa que tuvo mucha pegada, ¿no? Y claro, a la hora de ponerle el nombre, Premio Fonseca de Comunicación de la Ciencia, lo de Fonseca
es porque el fundador de la Universidad de Santiago en 1495 fue Alonso III de Fonseca, obispo de Santiago de Compostela. ¿Y por qué destaco este hecho? Porque, claro, tú una vez que tienes el premio, claro, es un premio que acaba de nacer y es un premio pequeño. Entonces, claro, le mandas a un tío de estos y le dices que le has dado el premio y no viene. Entonces, lo que hace el organizador es mandarle una carta o un mensaje a esa persona diciéndole: mire, estamos considerando su candidatura para este premio. Si usted ganare, y vuelvo a usar el subjuntivo, el futuro del subjuntivo, ¿vendría usted a recogerlo, sí o no? Para saber si lo excluimos o no lo excluimos. Para descartar, claro. De la mesa del jurado. Entonces, claro, en el caso de Hawking, eso es complicado, porque Hawking es toda una máquina de captar atracción mediática. Y humana, sí. Está muy blindado, lógicamente, es una figura mundial. Esto es como decir que quieres entrevistar o que quieres traer a, no sé, a Beyoncé o a cualquier icono, sí, o a Messi. Aplicado a las ciencias. A Messi, ¿sabes? Entonces, claro, esto es muy complicado llegar a una persona de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un amigo mío, un compañero de la facultad, había coincidido en un congreso que se había hecho en Chile con Hawking. Hawking estaba por allí muy blindado, pero él había tenido contacto con su mano derecha o con alguien, gente de su equipo, de su entorno, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un canal B. Es decir, este colega mío le mandó el tríptico del premio a esta persona. Oye, a ver si lo puedes colar y se lo puedes enseñar. Entonces, al tipo se lo enseñaron y dijo que venía. Ajá. Entonces, claro, cuando dice que viene, aquí nos pusimos todos cardíacos, ¿no? Porque, claro, un tipo que es un icono, no, las posibilidades que teníamos eran 0, de que nos respondiese simplemente. Y de hecho, claro, es un tipo que tiene muchísimas limitaciones y invité a la jefa de su gabinete. Es una señora que es la que atiende todo su grupo de enfermeras y después te cuento, ¿no? Entonces, esa señora vino 3 meses antes de la ceremonia, ¿no? A preparar el terreno. Entonces, un día que me quedé con ella a solas, le dije: mira, tenemos que empezar a hablar del tema pelas. Y le dije: bueno, pues yo soy consciente de que, bueno, Hawking y su entorno tienen mucha gente que lo conoce, mucha gente que le pasará bajo mano peticiones para ir a muchos sitios. Y yo le dije: mira, yo no sé si has visto bien la cantidad económica que va a ganar el tío este, pero tiene menos ceros de los que tú a lo mejor te piensas. Porque yo el premio, cuando lo puse en marcha, mis recursos económicos eran muy limitados. No tenía, claro, el programa Conciencia trae nobles y no tengo tanta pasta para traer gente. Entonces andábamos, pero pilladísimos. Y el premio tenía una dotación que son 6.000 euros netos, que después de, bueno, hay que meterle el IRPF, bueno, hay que descontar el IRPF, me venían siendo casi 8.000 euros brutos lo que yo gastaba en el premio. Pero para el ganador, pues eso, quitados impuestos, son 6.000 euros netos, que es una mierda de premio. Aquí en Galicia, cualquier premio literario autonómico está dotado con más pasta que el premio Fonseca. Entonces yo le dije: mira, no son 600.000 euros el premio, son 6.000, ni tampoco son 60, son 6.000. Te lo digo porque a mí, hombre, me sorprende que, hombre, aunque te hayamos pasado esto, supongo que tendrás muchas peticiones de gente y que haya dicho que sí. Me dijo ella: a ver si se ha confundido, ¿no? Claro, a ver si se ha confundido, claro, de los ceros. Y ella me dijo: mira el tríptico. Y yo, mira el tríptico, estaba la imagen de Fonseca, y me dijo: eso posiblemente haya tenido mucho que ver. ¿Y qué aparecía en el tríptico? Pues en el tríptico habíamos puesto una foto del cuadro de Alonso III de Fonseca que preside el Salón Rectoral de la Universidad de Santiago. Es un cuadro antiguo que tiene, pues, un cuadro de Fonseca, y es un cuadro, pues, viejo. Ajá. Y donde aparece la foto el cuadro de un señor que es un obispo. Y esa es la imagen que preside el tríptico del premio Fonseca. Entonces, a Hawking, ver que un premio científico lleva el icono de un obispo le flipó. Y una vez que tú lo conoces y ves cómo al tío le gusta, al tipo le gusta ese tipo de cosas, al tipo es que le ponen. De hecho, cuando el Papa lo invitaba, él era miembro de la Academia Pontificia, ateo, pero cuando el Papa lo llamaba, el tío iba a ver el Papa. O sea, el tipo, ese tipo de cosas... O sea, le gusta meterse en círculos religiosos. Le gusta meterse en ese tipo de cosas. A él le molan mogollón. Y entonces, tú cuando conoces el personaje,
entiendes que eso es así. Entonces, realmente, el haber elegido ese icono del obispo Alonso III de Fonseca, del obispo de Santiago, en el siglo XV y XVI, fue una de las claves para que él viniese. Entonces, claro, una vez que está aquí, pues viene la persona esta. Hubo que mirarse con detalle cada metro cuadrado que el tipo iba a pisar, porque el tipo vino con un equipo de 9 personas. Porque tiene... Pero me disteis literalmente, ¿no? Se midieron literalmente pues la estancia en la que se iba a quedar, cada esquina, claro. cada rincón. Lo primero fue buscar el hotel. Santiago tiene muchos hoteles de 5 estrellas, pero es que no cabía en ninguno, porque él pesa poquito, él pesa muy poquito. Su enfermedad, no sé, pesaba 50 y poco kilos, pero la silla, con la silla y todo, pesa como 100 y pico, todo el paquete. Y la movilidad que necesita es muy alta. De hecho, el hotel que al final le elegí es un hotel que está en la entrada de Santiago, y había una suite que era la suite Pavarotti, porque allí había estado Luciano Pavarotti. Ajá. Y no cabía tampoco, pero dijo el director del hotel, yo creo que venga aquí y vamos a derribar un tabique en la suite. Y se derribó un tabique. Se derribó un tabique. Para Hawking. Pero con Hawking derribamos muchos tabiques, porque cuando planificamos todo ese recorrido, todos los sitios a los que íbamos tenían que tener una especie de cuarto privado, pues para cambiarlo, ajá, para darle de comer, porque tenía que comerse una gran cantidad de pastillas machacadas con kiwis y con plátanos. Ajá. Tenía que tomar muchas pastillas, ¿no? Como 70 o una cosa así, complementos de todo tipo, entonces había que dárselo machacado. Y entonces necesitaban ese cuartito, y sitios donde no había el cuartito, pues había que hacerle el cuartito. Y sitios donde no pasaba la silla, hubo que tirar cosas, y la gente tiró cosas para que Hawking entrase. Ostras, pero tirar un tabique de la suite Pavarotti. Cuidado, que ahora es la suite Hawking, por cierto. No me digas que le han cambiado. Hombre, solo faltaría, claro, al tirar ahora el tabique ya lo lógico. Suite Hawking. Entonces metió en la planta privada, lo metía él y a todo su grupo, porque venía él, venía la hija, venía el jefe informático, porque él tiene un sistema que llevaba un sensor. Sam. Es que has escrito Sam Blackburn, acerca de él. Un tipo que había sido elegido entre 3.000 aspirantes. Para todo ese tiempo, porque tenía un lector de infrarrojos colocado en la gafa, y Hawking, claro, ya no podía mover el dedo, tenía una pantalla, él se había quedado sin voz en 1985, habían hecho un agujero en la garganta para salvar la vida, entonces a partir de ese momento se quedó sin voz, y lo que le pusieron fue un ordenador, que tiene, por así decirlo, el alfabeto, y con el cursor va pasando las letras, una vez que llega la letra que quiere, para el cursor ahí, y se le abre un menú con todas las palabras de esa letra. Entonces va eligiendo con el cursor. Una palabra cada 2 minutos. Claro, entonces claro, lo rápido que es depende de su movilidad. Cuando perdió la movilidad del dedo, lo hacía con el ojo, o sea, guiñando el ojo un poco. El sensor detectaba cuando hacía un guiño del ojo y entonces le iba pasando el cursor. Es un mecanismo lentísimo, ¿no? Sí. Entonces el jefe técnico, bueno, pues tenía el sistema, entonces tenía que venir, lo que te digo, el jefe técnico, la jefa del grupo, vino su hija Lucy, presentaron el libro en España, en Santiago, y venían 5 enfermeros en turnos, porque él estaba constantemente atendido. Tiene un equipo de muchísimos enfermeros. Él se gasta una pasta en la gente que lo protege, lógicamente. También la tiene gracias al libro. Antes no la tenía. La mujer se tuvo que comer durante casi 30 años, el marido en ese estado, con 3 niños pequeños, sin ningún tipo de ayuda. Ahora él vive mucho mejor. Porque la gente cree que Hawking fue millonario toda su vida y eso en no es absoluto. Verdad. Él no fue millonario a partir de 1988, cuando precisamente se separa de la mujer, ¿no? La mujer se comió en el peor momento, claro. Pero sí, el tío se hace millonario a raíz del libro. Pero hasta aquel entonces tenía un sueldo bueno, pero que no daba para pagarle un equipo de 10 personas como tiene, ¿no? Entonces, bueno, los pusimos en la habitación privada y allí estuvieron con una serie de actos que fueron tremendos y para los cuales había que tener todo milimetrado. Y tú, de hecho, tenías mucho miedo. Bueno, me imagino que el primer miedo sería antes de que él aterrizase en Santiago. En plan, va a pasar cualquier cosa y no va a poder venir. Va a tener una complicación de salud y no va a poder venir. Se va a dar marcha atrás en cualquier momento. Yo me imagino que aquellos momentos debieron de ser duros. Efectivamente, porque el tipo tiene una salud delicadísima. El tipo ha estado en el borde de la muerte desde 1965. Entonces, claro, y de hecho, cada 2x3 estaba mal. Yo desde que vino aquí, de su entorno me llegaban ecos de que estaba muriéndose directamente. Bueno, cuando me invitó a su cumpleaños, a sus 70 ¿Qué años. me dices? Sí. Se quedó tan contento de Galicia. En Galicia se quedó flipado el tío. El primer día, bueno, ya digo, cuando aparece en el avión, me lo encuentro, ya te encuentras una cosa rara, porque es un tío que está paralizado, que no se mueve, ¿no?
Y curiosamente en la cara ves que la cara tenía mucha expresividad, ¿no? O sea, con los ojos y tal, ves que el tío expresaba muchísimo con la cara. Entonces, claro, te dicen, cógele la mano, y pero la mano no la mueve, pero se la coges y se la das. Una cosa que le preguntas ya enseguida a los cuidadores es, vamos a ver, pero el tío joder, si le pica algo, le pica. Y te dicen, sí, yo soy muy inquieto y una de mis pesadillas es que me pique algo y no puede rascarse. Pues imagínate el tío. Ya. El tío no se podía mover y si le pica algo no se puede rascar. Así, 50 años. Imagínate la putada que es tener esa enfermedad, ¿no? Porque te pica. Porque si aún perdiese la sensibilidad, ¿no? Si aún perdiese la sensibilidad del cuerpo, pues mira, ya no te pica. Pero el tío, el tío se podía empalmar, por ejemplo, tuvo hijos una vez que tenía ya la enfermedad, ¿no? O sea, pero imagino que llegaría un momento en el que ya tampoco. No lo sé, pero vamos, él tuvo el último hijo lo tuvo en el año 74, y ya llevaba 11 años enfermo, con lo cual, yo no sé, es la neurona motora, ¿no? Claro, pero él con el paso del tiempo se le fueron paralizando más partes del... Sí, pero la porque parálisis... llegó un momento que al final era solo con la mejilla, con la que se comunicaba. Sí, pero el hecho de que se le paralizase, ya te digo, la parálisis ya la tenía... A finales de los años 60 ya estaba paralizado en la silla de ruedas. Ajá. Y él, ya te digo, le picaba. O sea, y si le picaba es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pregunté esas cosas. Entonces, bueno, ya ha pasado un poco el shock. Al día siguiente tuvimos una serie de actos. Inauguramos una placa en el inicio del Camino de Santiago al entrar en la ciudad. Está allí Paulo Coelho también. Uh-huh. Me dijo que estaba muy contento de estar del lado de Paulo Coelho. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, entonces lo trajimos a la entrada de la catedral. Y desde la iglesia de San Francisco le hicimos un cachito del Camino de Santiago. Llegamos al Obradoiro, estaba todo acotado, la policía había acotado una zona, ya lleno de peña mirando el espectáculo, allí unas palabras, unos discursos, y lo llevé a la catedral. Habíamos cerrado la catedral para que él pudiese entrar. Lo recibió el deán de la catedral, que es el famoso deán del Códice Calistino. Sí. El pobre que después se hizo famoso por eso, ¿no? Y bueno, ahí tengo una foto del deán con la cruz de Santiago en el pecho y Hawking dándole la mano, y el Hawking ya con cara de partirse el culo, porque bueno, el tipo ya lo ves contento y ya le gustaba la experiencia de entrar en la catedral, te recibe el deán, que lo recibe el deán, y entró y le pusimos el botafumeiro. Y se volvió loco con el botafumeiro. Y el tío con el botafumeiro, yo ya me fijé que el tío alucinaba, y ya la gente de su grupo, que ya lo pillaba por los gestos, porque evidentemente la gente de su grupo ya no esperaba que él escribiese nada en el ordenador, porque yo digo, una palabra por minuto. La gente ya no esperaba, miraba la cara de él y ya adivinaba. Entonces la gente ya me decía, sí, esto va muy bien, que le encantó, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo ya vi que había triunfado, que ya estaba el tema instalado, porque el tío se quedó maravillado. De hecho, como te decía, cuando pasó esto, 4 años después, 3 años y pico después, me llega una carta con una tarjeta de estas súper pijas, con un montón de escudos, escrita por Lord Martin Rees, barón de Ludlow, que era el máster del Trinity College de Cambridge y el astrónomo real de Su Majestad, que me invitaba a los actos de conmemoración del 70 cumpleaños de Stephen Hawking en el Trinity College. Había que ir de estricta etiqueta británica. Yo, cuando me invitan a mí y al compañero que me había ayudado, un profesor llamado José Edelstein, pensamos que, bueno, si nos invitan a nosotros, allá habrá 5.000 tíos. Y cuando llegamos éramos 200. O sea, no es solo que te haya invitado, sino que tú has estado en el cumpleaños de Stephen Hawking. Cumple en el Trinity College, en el salón real ahí del Trinity College, que es el colegio más famoso de Cambridge. Sí. Allí estuvo Newton, allí estuvo tal. Y allí estaba, y cuando de repente ves, está Daniel Craig, el James Bond. Ah, sí. Y cuando miras para allá ves un tío rubio y resulta que es un tío como y es Richard Branson. Oh, el de Virgin. Claro, sí. El de Virgin. Y ves a un tío, está el Benedict Cumberbatch, el Benedict actor. Cumberbatch, sí, Sherlock. Y ves una tía que con la cual además me pegué casi en el baño, casi me tropiezo con ella en el baño, es la Lily Cole, esta top model. Y todo así. Qué pasada. Una pasada. Además, solo éramos esos 2 españoles. Pero luego, aparte de famosos y tal, sería una buena reunión de mentes brillantes, Sí, ¿no? sí, había la parte de famosos y había una mesa. En la mesa en la que yo estaba el premio Nobel de la expansión esta acelerada que te había dicho, del año 98. Estos que descubrieron en la expansión acelerada le habían dado el premio Nobel en diciembre de 2011. La ceremonia es el 10 de diciembre. Esto era el 8 de enero de 2012, es decir, no había pasado ni un mes. Y allí estaba el tío
que le habían dado el Nobel por encontrar la expansión acelerada, la energía oscura. De hecho, mi encuentro con él fue muy chulo porque, claro, en el Trinity College, que es un sitio del que han salido 30 y pico premios Nobel, las figuras más gloriosas de la historia de la física, está jalonado con cuadros originales de todos estos megacracks. Entonces, claro, ves allí el cuadro de Newton y dices tú, ostras, mira, el póster de Newton. Dices, no es el póster, es el cuadro original. Entonces, claro, yo allí me estaba como bobo mirando para los cuadros y de repente hay un tío que como bobo también estaba mirando para los cuadros. Entonces yo en algún momento me di cuenta, digo, coño, pero si tú eres el Nobel de hace menos de un mes, tú eres el Nobel de la expansión acelerada del universo, el de la energía oscura, coño, date la vuelta y nos hacemos una foto. Y nos hicimos la foto. Pero los dos con cara de parvos mirando para los cuadros, ¿no? Es una cosa tremenda. O sea, el Imperio Británico, ahí entiendes que tiene su fundamento y es ese sitio, esa gente y toda esa historia, ¿no? ¿Y a ese premio Nobel no aprovechaste para invitarlo al programa Conciencia? Sí, le comenté, pero vamos, yo estaba tan deslumbrado, le comenté, mira, yo hago esto y tal y algún día te llamaré, pero yo estaba flipando directamente con la peña porque, bueno, yo que uso el Word, ahí estaba el Charles Simonyi, que es el único tío que ha ido 2 veces al espacio pagando. Fue el Tito, pagó 2 veces por ir arriba al espacio. Y es el creador de Office. De Office, uno de los creadores de Office. Estaba allí el tío también. Entonces, claro, tú estás como bobo mirando, porque tú eres el último del curso, y mirando para todas partes con asombro. De hecho, se comentaba que iba a venir Guillermo y Catalina, el hijo de Carlos de Inglaterra. Pero habían tenido no sé qué y al final suspendieron la asistencia. Pero vamos, era ese nivel, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que el tío se quedó muy impactado con Galicia, se quedó muy contento con nuestro trato. De hecho, a partir de aquel momento, cuando pasaba por Galicia, se bajaba. Hubo un momento en el cual no podía ir en avión porque se le infectaba el problema aquí de la garganta. Tenía que ir en barco. Y cuando pasaba en barco, paraba en Vigo. En Vigo paró 2 o 3 veces, por ejemplo, porque le gustaba. Y de hecho, una noticia que yo filtré en la prensa, después, a un miembro de su equipo que se casó, le recomendó que de luna de miel se viniese a Galicia. O sea, al tío, y de hecho tú cuando miras su currículum vitae, yo animo a la gente que busque en Google su propia página web, que hasta hace poco aún estaba activa, los premios que destacaba, los últimos premios, destacaba 4, y uno de ellos era el premio Fonseca. Y en todas las listas curriculares que se emitían desde su entorno, el premio Fonseca aparecía como uno de los premios que él hacía constar, que era un premio que era una mierda comparado con los premios que tenía el premio del Congreso norteamericano. Tenía la medalla Copley, que es el premio antiguo, científico más antiguo del mundo. Tenía el premio Wolf, que es una antesala del Nobel. Y ponía el premio Fonseca con su cita y todo. Y cuando salían fotos de él, con cosas y le ponían adornos, el premio Fonseca siempre lo ponía adelante, en su despacho. Te iba a decir, que siempre lo tenía en una posición privilegiada. Privilegiada, ¿no? De hecho, la foto que se distribuyó, bueno, yo la vi en la BBC, en The Guardian, lo vi incluso en la portada del País. Qué bueno. Aparece la foto de Hawking con el monito de los Simpsons, el icono que hizo el tipo de los Simpsons, pues que tiene su figura en... Buenísimo ese episodio en el que Homer le convencía de que el universo tenía forma de donut, ¿no? De rosquilla. Sí. ¿Cómo se llama el creador de los Simpsons? Matt Groening. Matt Groening, pues le había hecho esa estatuita, la tenía allí. Y el tipo en su despacho tenía puesto el premio Fonseca, y yo tengo las fotos de ese despacho. Está puesto del lado de la foto de Richard Feynman, que es un físico muy famoso, y un poco más apartado está el premio Príncipe de Asturias que le habían dado, y una medalla, o sea, pero tiene muy pocos objetos. Cuando se hizo una exposición sobre su vida en Londres, eligió como 6 o 7 piezas y una de ellas era el premio Fonseca. O sea, que el tío le entramos por el ojo derecho y le da igual que el premio nuestro sea sea lo que es. A partir de él, evidentemente, fue un premio mucho más grande, pero a él le daba igual. O sea, el tipo quedó contento con lo que había visto aquí y yo te pongo aquí del lado de estos super premios y en mi página web 4 premios y uno de esos es el vuestro. Y ahí lo colocó el tío. Es tremendo. O sea, el tío, yo le estoy súper agradecido porque, bueno, lógicamente nos curramos mucho, porque nos curramos 3 meses su visita, mirando todos los detalles, lo tratamos bien, su grupo quedó muy contento, pero el tío nos respondió con una gratitud enorme, ¿no? Que no nos merecemos. De hecho, mi compañero José Edristin, a partir de ese momento tuvo un contacto fluido con él. Acabó yendo a su casa. Iba a dar seminarios allí a Cambridge, a su grupo. O sea, el tipo realmente, pues, no sé. Un tío que además en aquel año, 2008, solamente se había ido a China, se había ido a Estados Unidos a ver a Obama, se había ido a ver a Mandela y se había ido a ver al Papa y a nosotros, y nada más. El resto
era no. De hecho, yo te puedo decir que desde el gobierno de España me habían llamado, no voy a decir quién, porque habían intentado trabajar con él desde hacía mucho tiempo para una cuestión, digamos, hospitalaria. Vale. Y le ponían jet privado y el tío decía que no. Había recibido cheques en blanco de entidades de todo tipo, cheques en blanco. Y el tipo era no. O sea, el 99% de las peticiones era no. Y nosotros, que le pagamos 6.000 euros, porque no llevó más, porque yo no tenía más pelas para darle, 6.000 euros, el tío vino. Y vino en un vuelo de low cost, porque tampoco tenía pelas para pagarle, evidentemente, el vuelo en primera clase. Y digamos, arreglamos para ir en una de estas low cost, de estas de Londres-Coruña. ¿Y me puede ir en salieron una low cost con toda la estructura? Sí, no, las sillas se la desmontan, lo llevan en brazos, Vale. lo llevan en brazos y lo colocan. Pero el billete de él y de su equipo, o sea, pagué por los 9 billetes, pagué como menos de 2.000 euros. Yo si tengo que pagar eso en business me arruino. O sea, el tío vino en low cost, cobró 6.000 euros y vino, y aún por encima, agradecido que se quedó el tío. O sea, el tío ya ponía todas las facilidades antes de venir. Todas las facilidades, o sea, lo que le está impidiendo a todo el mundo, editoriales, pues no. Pero me refiero, no le da la gana. es que la gratitud y todo eso la entiendo perfectamente porque estuvo aquí, fue un tiempo maravilloso, lo tratasteis muy bien. Lo que me sorprende ya es esa disposición tan extrema desde el principio. Sí, de hecho, bueno, a partir de ese momento, por ejemplo, aquí en el Instituto Rosalía de Castro, en Santiago, hay un instituto, y dijeron, oye, pues a lo mejor nos gustaría, no sé, ponerle pues el nombre de él a un premio, habrá que pedir permiso, cosas que están blindadas para todo el mundo. El tipo dijo sí. Y ahora se llama Premio Stephen Hawking, pero es más un grupo de niños del centro para un periódico escolar. Dijeron, ostras, qué bien vendría estas cosas de los niños, ¿no? Entrevistar a Hawking, que dice no a la gran mayoría de peticiones de entrevistas que tiene. Pues estos críos del periódico escolar fueron recibidos en su despacho y esos críos hicieron la entrevista a Hawking. ¡Qué pasada! Porque en el Instituto Rosalía de Castro había hecho la presentación de sus 2 libros, Brevísima Historia del Tiempo y otro que escribió con la hija, La clave secreta del universo. Fue la presentación más multitudinaria de un libro en Galicia, dicho por el presidente del gremio de libreros, y se hizo en ese instituto, la presentación enorme, porque estaba el salón de actos colapsado, el pabellón polideportivo con una pantalla gigante colapsado, y el tío presentó allí el libro, y el tío dijo, yo recibo estos críos. Y a lo mejor a un medio importantísimo tal que lleva presionándole para hacer una entrevista le dice que no, y a estos críos le dijo que sí. Y en el periódico escolar está la entrevista de Hawking. Claro, pero porque él ya había hecho de todo en su vida, yo creo que buscaba cosas diferentes, ¿no? Sí, a él y es lo que le llamó la atención de a aquí, él se la de sudaba, todos estos planes que me cuentas. A él se la sudaba todo lo que hacer. El tema prestigio y todo eso ya le daba igual, ¿no? A ver, yo después cuando lo pienso dices, un tío que está en su situación, porque es complicado estar peor que este tío. Sí. Es complicado estar... Cuando estás en esa situación, te la suda todo. ¿Qué más me da? O sea, rompe protocolos, le da igual los formalismos, le da igual quedar mal con la gente o bien con la gente. No, él tiene muy claro lo que quiere y ya está. Claro. Qué pasada. ¿Y tú tienes una fotografía de su cumpleaños, de cuando estuviste en su cumpleaños? Sí, tengo fotografías de... Pues pásamela para ponerla en Instagram. Lo que pasa es que él no estaba, porque ya no pudo venir porque estaba muy mal. Qué y pena. se había quedado... Pero vamos, tengo fotografías, después te paso muchas, las del obispo para que puedas ilustrar esto, incluso tengo fotos en Fisterra. Una cosa que le encantó fue, claro, el programa que tengo. Yo con los premios Nobel tengo algo que es casi una costumbre, que es llevarlos a la Costa da Morte. El Cabo Fisterra es uno de los finisterres del mundo, ¿no? Es un cabo bastante alto. Si te colocas mirando a tierra tienes el Monte Pindo, está la ría de Corcubión, y es un sitio muy bonito. Y al tío lo llevamos allí y los cuidadores se dieron cuenta de que al tío le gustaba estar allí, ¿no? Y me dijeron, quieto, no vamos a tocarlo nada. El tío se quiere quedar aquí. El tío se quedó allí solo, rodeado de cámaras, pero vamos. Sí. El tío mirando para el mar y para el Monte Pindo, porque al tipo le encantaba aquello, claro. Un tío que está encerrado todo el día entre paredes, rodeado de fotógrafos, tiene que ir en furgonetas. Tuvimos que poner una furgoneta para que su silla pudiera ir anclada. Entonces el tío ahí es claustrofóbico, jolín. Y entonces el tío de repente ve aquel cielo, estaba un día de puta madre, azul, cálido, sin viento, aquella inmensidad del mar azul. Claro, el tío vio allí pues el paraíso
y se quiso quedar allí un cachito, ¿no? Tú piensas que este tío está encerrado. Tú imagínate lo que es que te pique el cuerpo, no te puedas rascar, Ya. que quieras decir algo y no lo puedas decir, que solamente puedes decir una palabra por minuto y con gran esfuerzo, ¿no? Nosotros aquí, tú y yo, hemos hablado cientos de palabras. Sí, sí. Pero imagínate que por cada palabra tuvieras que esperar un minuto. Dices hola y tiene que te pasar otro jodes minuto, porque sí. tienes que esperar otro minuto para decir Sí, la sí, otra sí. palabra. Me llamo... O sea, hola, me llamo son 3 minutos. ¿Y cómo hace él para dar entrevistas? Creo que primero le pasan las preguntas y ya va con las respuestas Sí, hechas. no, bueno, una de las cosas que también le agradecí mucho, el tipo llevaba mucho tiempo sin dar ruedas de prensa. Y al tipo le caímos simpáticos y el tipo dijo que daba una rueda de prensa masiva. Si estoy hablando masiva, estoy diciendo que vinieron todos los medios de españoles, nacionales. De hecho, incluso había unas peticiones de grandes espadas para entrevistas privadas, que no pudimos atenderlas, lógicamente. Pero tuvimos un día entero para los medios. Hicimos una rueda de prensa, no nos cabía en la sala de prensa de la universidad, usamos uno de los salones del hotel. Los medios tenían que avisarme con varias semanas de antelación que querían hacer la entrevista, me tenían que pasar las preguntas, hasta 6, yo se las mandé a ellos a Cambridge y ellos seleccionaron con las que se quedaban, porque claro, evidentemente no podía responder 70, entonces seleccionaba las que iba a responder. Entonces, básicamente, cuando él venía aquí, tenía ya el texto cargado, por así decirlo, ¿no? Él lo que hace es lanzarlo. Lanzarlo, ¿no? Claro, Vale. evidentemente, imagínate que, no sé, respondió a lo mejor 20 preguntas. Claro, sí. claro, por eso que Hubiese estamos hablando, llevado es imposible. 3 meses. Pero te lo decía sobre todo más que por esa rueda de prensa que ya di por hecho que lo habría hecho así por la entrevista de los niños. Sí, para los niños fue después, lo de los niños fue después. La entrevista de los niños fue años después de estar aquí. Los niños fueron a Cambridge. Ah, vale. Los niños se fueron a Cambridge y lo recibieron en su Qué despacho bueno. y hicieron Qué una entrevista. privilegio, qué pasada. Claro, pues te digo, ¿no? Pero la entrevista de los medios profesionales, aquí la rueda de prensa que dio, hacía mucho tiempo que no la daba, y dio una rueda de prensa larguísima. Y después tuvo entrevistas un poco más sectoriales, pero estuvimos todo el día. El tío se acabó agotado y, de hecho, al acabar la rueda de prensa larguísima, los medios se pusieron en pie y aplaudieron. Que, según me han dicho, nunca aplauden los medios en una rueda de prensa. Y le aplaudieron porque se dieron cuenta que el tío estaba ya muerto. Exhausto, sí. Exhausto de todo el tute, ¿no? Pero el tipo pringó hasta el infinito. Yo alucinaba, ¿no? Como un señor que siempre había dicho que no a todo y de repente allí dice que sí a la rueda de prensa, que sí a todo. Hemos hablado varias veces de sus problemas de salud como una enfermedad que tiene una esperanza de vida cortísima. ¿Cuál es la esperanza de 2 vida años, de Lela? 2, 2 3 años, a lo sumo, 3. ¿Cómo es posible que haya llegado? Porque es algo que se pregunta mucha gente. ¿Cómo es posible que haya llegado a vivir cuántos años más? 50 años 55, más de los que le 55. echaban, 55, de los que le como diría yo, de los que le profetizaban, de los Sí. No se sabe. Roger Penrose, su colega que estuvo aquí 3 años después, me decía que él piensa que es por su cabezonería, porque el tipo, el negarse a que lo llevasen mientras podía moverse, el ir arrastrándose por las escaleras, literalmente, ese esfuerzo que hacía, él dice que ese tipo de esfuerzo tuvo que tener algún tipo de efecto. Él cree, es una suposición muy, totalmente especulativa, pero cree que ese sobreesfuerzo que el tío hacía cuando ya apenas podía moverse, pero para arrastrarse por el suelo, que ese esfuerzo tuvo que tener algo. Que supuesto tan poco científico, ¿no? Sí, pero dice que por esa cabezonería que tiene, que el tío ya digo que iba arrastrando, pues que eso tuvo que tener algún tipo de efecto beneficioso en su longevidad, ¿no? Que es extraordinaria. Él dice que tuvo que ser algo de eso. Es que yo había leído algo y casi se me hace más digerible respecto a que Suela tenía ciertas particularidades. Puede ser, yo eso no lo sé. Tenía... Está muy discutido, se habrá analizado en 1000 sitios, pero el caso es que es una cosa extraordinaria. Entonces, a mi padre me decía que el tío, cuando estábamos haciendo el artículo, en el año 69, el tío tenía una casa de 2 pisos y el tipo se iba arrastrando, no quería que lo llevasen. Arrastrándose, pero por las escaleras, escalón a escalón. De hecho, en la película se cuenta esa anécdota. Hay una anécdota en la película, La teoría del todo, que es la visión de la mujer, de la primera mujer. Jane, es como Sí, se llama la Jane, primera. Jane. A la que, por cierto, le dedica el primer libro, en la primera edición. En la segunda edición no le dedica el Sí, libro. que me has dicho que me ibas a decir algo de ella y te iba a preguntar ahora. Sí, porque yo acabo de traducir su libro. La breve historia del tiempo, que fue un bestseller. Hemos conseguido los derechos para traducirlo al gallego de una colección de grandes clásicos del pensamiento universal que se hace aquí en la Universidad de Santiago, dirigida por Darío Villanueva
el director de la Real Academia Española, conseguimos los derechos, ya la he traducido, el libro saldrá después del verano, y una cosa que me fijé es que, claro, cuando miraba las 2 ediciones que hubo, en la primera se lo agradece a Jane, y en la segunda no se lo agradece a Jane. O sea, el tío se cargó el agradecimiento de la mujer del año 88 al año 96, se lo cargó. En ese medio fue cuando apareció el divorcio, claro. Claro, y en esa segunda entrega de la breve historia del tiempo, estaba con su segunda mujer. Sí, con Elaine. Y puede ser que haya tenido que ver eso. Puede ser, ¿no? Puede ser. Claro, ahí en la película se cuenta la versión de la mujer, ¿no? Y claro, la cosa que te queda es... Claro, la mujer, como hemos dicho, tiene muchísimo mérito porque la mujer es muy responsable de su éxito. La mujer, recordemos, se casó con él cuando el tío ya estaba, pues... Hay una foto, la foto de la boda, que él ya está ya mal. se notan los primeros síntomas, ¿no? Los primeros signos. Claro, ella se casó con un predifunto, ¿no? Uh-huh. Con un supuesto predifunto. O sea, ella se casó contando en que se iba a quedar viuda al año, 2 años, ¿no? El tío no se murió, el tío estaba mal, ella tuvo los hijos, ella lo cuidó, vivir con un tío así es complicado, ella tiró mucho de él, y justo cuando el tío se hace millonario es cuando la deja, ¿no? Entonces, claro, ahí la versión que aparece en la película... ¿Por qué es él el que la deja a ella? Es él el que la deja... Bueno, lo que se pone allí, ¿no? Lo que pasa es que ella, claro, se cuenta también en la película que ella va al coro y empieza a coger un poco de trato con el director del coro, que es ahora su marido, por cierto. Sí, y él con una enfermera. Claro, primero ella con el director de coro. En la película parece que el director de coro lo deja con él, porque él se pone malo. Entonces aparece la enfermera y él se lía con la enfermera. Bueno, él se queda con la enfermera, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la duda que está es, ella ya tenía la relación estabilizada con el director del coro y él se aparta para que ella por fin tenga vida normal con un tío sano, o es que él realmente, pues, ¿sabes? Es un poco parece que es una versión un poco edulcorada, a lo mejor. Claro, ella es abandonada justo en el momento en que se hace millonario, o él la deja ir para que se libere de la carga que supone. Esta es un poco la ambigüedad que hay y no lo sabemos. De todos modos, yo cuando se estrenó la película, y sobre todo cuando llevó al Oscar el Eddie Redmayne y tal, vi que en las fotos estaban juntos otra vez, ¿no? O sea, después con una enfermera le fue mal. Sí. Y en algún momento, pues, como que se produce una reconciliación, ¿no? Yo en las fotos se veía una especie como de momento de reunión familiar, ¿no? Los 3 hijos, ella y él, ¿no? Una vez pasado el episodio de la enfermera, como que se vuelve al redil y la familia como se vuelve a reunir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es un poco la duda que hay. Nunca sabes lo que pasa, lógicamente, en una pareja, pero eso fue un detalle que en la película es un poco el centro, ¿no? Pero ella, sin duda, ella es capital, vamos, en su progreso científico y en su éxito. Estoy recordando, evidentemente, la película, la vi en el cine y estaba convencido de que Eddie Redmayne se iba a llevar el Oscar. Está increíble. El tío, tú si te fijas, los gestos, porque claro, la cara de Hawking, como decíamos al principio, aunque es un tío paralizado, la cara tenía mucha expresión. O sea, dices tú, un tío que no se mueve, pero... Hay un documental de la BBC que empieza, se empieza conociendo, la introducción son las enfermeras hablando, las que se encargan de cuidarlo día a día. Y hay un momento en el que él le hace una coña a esta cuidadora y se ve perfectamente que se está descojonando, a pesar de tener la cara completamente paralizada. Bueno, de hecho, cuando fuimos a Finisterre, en castellano, los percebes, por ejemplo, los probó y se los machacaban y el tipo tenía una pequeña capacidad de masticación. O sea, aún el año 2008 aún masticaba algo. Entonces le metían los percebes y machacaditos y entonces el tío masticaba un poquito, ¿no? Pero con la cara tenía más expresividad de lo que hace. Entonces el Eddie Redmayne se ve que el tío se lo ha currado tanto que estos microrictus que tú reconoces familiares y que solamente ves cuando estás cerca de él, joder, que el tipo se los pilló, ¿no? Sí, sí. O sea, el trabajo del tío es muy notable. De hecho, a mí me habían contado que el tipo andaba mucho por allí para preparar el personaje. Supongo que le darían acceso ilimitado para ver cómo funcionaba. Se habrá visto muchos vídeos, habrá estado mucho con él para intentar copiarle el gesto, pero el tío, vamos, a que lo hace clavado. Yo he leído que Stephen Hawking se emocionó viendo la película, que hubo un momento que... La película es muy emocionante, pero el tío lo hace muy bien. Revela sobre todo el sufrimiento que pasó. Es una película muy buena. No sé si llevó más Oscars aparte del de mejor actor, no lo sé.
pero la película está muy conseguida. Es que es casi más, no sé si decir más valorable Stephen Hawking como luchador vital que como científico. Es que es... me alegra que me saques el tema, porque esa dimensión de él yo no la percibí hasta que estuvo aquí. Cuando lo pusimos en el hotel, lógicamente su visita fue un bombazo mediático, salía en todas partes. Empecé a notar que me llamaban del hotel, que había gente que entraba por la puerta que lo quería ver. Se empezó a ver como un efecto peregrinación o un efecto subperegrinación en Santiago de Compostela. Gente que iba al hotel. Pero la gente que iba al hotel era gente que estaba muy mal. O sea, gente que estaba pues con gravísimos problemas de salud, gente con problemas muy importantes. Entonces, gente que aparecía allí de manera espontánea que quería verlo. Gente que buscaba inspiración, a lo mejor. Que ¿no? iba incluso, a asociaciones de afectados de esclerosis. Y entonces, claro, yo al principio no lo entendí y después lo comprendí y dije, claro, este tío es un tío que está fatal, pero pese a todo, el tipo demuestra un optimismo ilimitado, está todo el día hablando de sus ganas de vivir, el tío está dando mensajes de esperanza a todo el mundo, diciendo que se puede salir del agujero, si se puede salir de un agujero negro, ¿no? La radiación de Hawking, en cierto modo, te está diciendo que el agujero negro, que es el peor agujero que hay, pues incluso en ese peor agujero hay salida. El tipo usaba mucho esa metáfora, ¿no? Sí. Entonces decía, aunque tal, pues fijaos, si hasta de un agujero negro se sale, se puede salir de cualquier problema. Entonces ese mensaje es muy importante para la gente que está mal. Entonces empecé a entender por qué había esas avalanchas de enfermos. Y de hecho, en algunos momentos había un poco de gente de más y yo preguntaba, le decía a la gente, ¿el tío podría bajar? Y el tío bajaba siempre. O sea, había gente que lo quería ver de altas esferas y el tío decía, no. Pero cuando le decías que estaba la asociación de esclerosis abajo, el tío decía, sí. Y de hecho hubo un caso muy llamativo de una niña que estaba muy mal, vino con su padre, y el tío bajó prácticamente en pijama y bajó abajo a ver a la niña. Ella les contó, él estuvo allí un cacho, claro, escribiendo el texto, fue un montón de tiempo, claro, ahí todo el mundo llorando con la escena, y al salir me pidió que pusiera a la niña en fila CER de autoridades el día de la ceremonia del Premio Fonseca. Por supuesto, la puse a la niña y al padre en la fila CER de autoridades ese día. Pero para que veas el tío, como tenía claro, o sea, el tipo de parafernalias le importaba un huevo, pero los que eran los problemas de la gente que tenía esos problemas, para él era prioritario. Joder. Y esa escena te lo digo, la niña vino y el tío bajó, que no bajaba por ahí, bajó y tal, y estuvo con ella le regaló cosas y tal, y el tío me dijo, mira, la pones... Y yo, por supuesto, claro, fila cero. Volvemos un momento a Fisterra. Fisterra es un pueblo marinero de ¿cuántos habitantes? ¿4.000? ¿5.000? El ayuntamiento tiene 4.000 y pico. Y estamos hablando de el núcleo urbano 1.500, no sé. De un pueblo marinero de a Costa da Morte, en una esquina de Galicia, de España, un pueblo que además es un pueblo vecino mío. Yo soy natural de Corcubión y orgullosísimo por ello. Pero sorprende que un pueblo marinero, como decimos, en la esquina de España, de un puñado de habitantes, que se generó una revolución increíble con la llegada de un físico, de Stephen Hawking. Sí, bueno, eso fue tremendo. Bueno, la foto de él con el Monte Pindo detrás fue una foto que salió en medios internacionales. Yo, de hecho, después la vi. Claro, cuando ves que Hawking sale en muchas partes y alguna vez en una revista internacional, pues ves que hablan de Hawking. Y de agencias, el redactor te vio elegir y elegía muchas veces la foto de Fisterra, porque era una foto llamativa. Entonces yo he visto la foto de Hawking con el pindo detrás en revistas, en Nature, no sé si incluso en New York Times. O sea, esa foto salía en muchas partes, ¿no? Porque es un decorado muy bonito. Y se generó toda esa emoción, porque la gente ver a ese tío paseando, un tipo tan reconocible, la gente empezó a salir a la calle. Pero la gente sabía de quién se trataba. Sabía. Es un tipo que es reconocido en toda parte del mundo. La gente, tipo le regalaba un cuadro, le regalaban flores, aplaudían a su paso. Sí, el cuadro, de hecho, perdona, pero ya aprovechamos y lo decimos, se lo regaló la madre de Carlos, de un chico, lo publicó el otro día en Twitter, un chico de Fisterra que lo conozco yo también, Carlos Piñeiro. Pues la madre me parece que fue la autora de ese cuadro, que por lo visto le gustó mucho o reaccionó en aquel momento. Sí. El tipo estaba encantado con la gente, quiso hacerse fotos por el puerto. Bueno, de hecho en Fisterra hay una plaza. El faro de Fisterra está entre los 3 sitios más vistos de Galicia.
hay un acceso, una explanada de acceso al puerto, al cabo, hay una plaza de acceso al cabo, y esa plaza es desde el año pasado la plaza de Stephen Hawking, un monolito que inauguramos el año pasado el alcalde, la cónsul británica en Galicia y yo, y una placa que tiene pues lo que él dijo sobre el sitio, ¿no? Que le encantó el lugar, ¿no? Este es el único sitio dedicado a Stephen Hawking en España, por cierto. Ajá. La plaza esta. Decías que tu compañero José Edelstein se siguió escribiendo con él y teniendo una comunicación fluida. ¿Sabes cuándo fue la última vez que se comunicaron? La última vez que creo que estuvieron juntos fue cuando él le dijo, que yo sepa, cuando le dijo que íbamos a inaugurar la plaza de Fisterra. Ajá. De hecho, tengo una foto en la cual está el portátil y le enseña una noticia de un periódico gallego, La Voz de Galicia, que se había aprobado lo de la plaza. Entonces, la foto la tengo, ¿no? Le enseña en el portátil y mira, se va a inaugurar la plaza de Stephen Hawking en Fisterra. ¿Tú sabes si se fue albergando la ilusión de volver? O ya diciendo, bueno, pues he venido y ha sido maravilloso. Ya está. No, él volvía, ¿no? Como te dije, cuando pasaba por aquí, él pasaba y él era muy del momento. O sea, pasaba por del lado de Galicia y bajo. Ajá. Me bajo ahí, ¿no? Cuando fue lo de la plaza, valoramos invitarlo, ¿no? Pero claro, invitarlo a él implica mover mucha gente, ¿no? Poner en juego muchos recursos y es un poco complicado. Además, él empezó a estar ya mal de salud, muy mal a nivel pulmonar en los últimos años. Estuvo mal siempre, ¿no? Pero Ya. yo me acuerdo cuando fuimos a su fiesta, él no pudo estar porque estaba muy mal y se comentaba que a lo mejor era ya su última fiesta. Esto fue en el 2012, o sea, duró 6 años más, ¿no? Entonces su salud empezó a estar muy delicada, de modo que realmente no se movía casi en ningún sitio, ¿no? Porque estaba muy, muy mal en muchos casos, ¿no? ¿Qué dice Hawking al respecto de la muerte? Él es ateo, con lo cual él entiende que esto es una máquina, que cuando se acaba la máquina, se acaba la máquina. Entonces, claro, pues eso para una persona que es completamente atea es complicado, ¿no? Lo que pasa es que un tío que ha pasado lo que le ha pasado, yo no creo que le tenga miedo a nada, ¿no? Estás en ese estado y te da igual, ¿no? Te han dicho que te mueres en 1965, a partir de ahí lo que decía él aquí en la rueda de prensa, a partir de ese momento yo estoy de prestado. Cada minuto extra, bienvenido sea. Entonces el tipo lo de la muerte lo tuvo que asumir con 21 años. O sea, con 21 años tuvo que asumir que se moría. Porque le dijeron, te mueres en 2 años. Tú. Y ya desde entonces vivió de la mano de la muerte cada día. Tienes 21 años, te vas a morir a los 23 y se murió a los 76. Tuvo tiempo para reflexionarlo, ¿no? Yo siempre he pensado lo que le he leído decir a él, y es eso, ¿no? Que las computadoras o las máquinas llega un momento en que, por lo que sea, se acaban, se quedan obsoletas, y que él veía la muerte así también. Y se acabó la máquina, sí. Que bueno, para algunos será un concepto de la muerte muy triste, muy... Sí. Pero él tiene esa ventaja, entre comillas, ¿no? Porque el tipo ha tenido muchísimos años para reflexionarlo y para asumirlo, ¿no? Porque el shock, o sea, imagínate, un chico, 21 años, licenciado por Oxford, con honores, joder, te licencias en Oxford, con honores, eres un tío con un futuro bueno. Y cuando estás empezando a disfrutar, te dicen que te mueres. Eso es un palo, pero brutal, ¿no? O sea, y la verdad, te tiene que cambiar la mente de una manera para adaptarte a esto, que bueno, de una manera que a mí no se me alcanza a comprender, ¿no? Yo, tras esta conversación, la conclusión que saco es que muy por encima de su valor científico, sin desmerecer a está el valor humano de Stephen Hawking. Sí, porque él precisamente por esto que ha pasado y porque la gente lo percibe, ¿no? La gente percibe lo jodido que está el tío, lo mal que le pasa al tío, y aun por encima decir que el tío está contento, eso es... Y que disfruta. Eso es lo que ha hecho que Hawking sea un tío universal, ¿no? Que sea un tío que tiene ese talento, es un cerebro, claro, es un cerebro encerrado en una cárcel de carne, un cerebro muy bueno. Entonces la gente entiende que este tío, joder, es un tío muy bueno, ha hecho cosas buenas estando como está. Entonces la gente ya se da cuenta de que esto tiene un mérito extra. Hacer lo que has hecho sin poder usar tus manos ya es la leche. Pero aún por encima estás tan mal y ayudas a todo el mundo y dices que hay esperanza para la gente que tiene problemas. Entonces ese mensaje es un mensaje potentísimo. Y por eso este tío es el icono que es, ¿no? Por eso el tío es tan importante, ya no ya científicamente, sino por todo lo que supone, por el efecto altavoz que tiene para esta gente. Claro, entonces eso es lo que le da valor más que a lo mejor lo otro, ¿no? La combinación de las dos cosas es lo que hace el ser único, pero claro, el tío
realmente tiene una manera de ser y una situación personal que ha multiplicado por 1000 toda su trascendencia, claro. Bueno, yo creo que esta conversación ha sido un bonito tributo. Llevamos 1 hora y cuarto, más de 1 hora y cuarto, otra animalada. Te estoy de súper entrevista. agradecido, tío, porque no sé, me has acercado muchísimo más a él, que es lo que quería, e incluso un poco a sus logros científicos, pero para eso necesito muchísimo más tiempo y necesitaría incluso otra cabeza, pero tengo que terminar tirándote de las orejas, y lo siento, ¿eh? Bueno, antes de nada, Sí. recordamos que tienes que cortar la primera parte diciendo que tienen que saltar al minuto 30. La parte más jugosa empieza en el minuto 30. O cojo la primera parte y la pongo al final. Copias de y forma pegas. que- Vale. Claro. Pero tengo que tirarte las orejas porque me han escrito algunas chicas diciéndome que esa comparación que hiciste tú en el otro episodio que protagonizaste entre manos y penes, entre el tamaño de la mano, la comparación del tamaño de la mano indica un poco por dónde va a ir el tamaño del pene. Bueno, pues hay muchas chicas que me han dicho que eso no es así, que se han llevado gratas sorpresas y sorpresas desagradables, teniendo en cuenta esto. Sí, bueno, no, que estoy de dijiste. acuerdo, porque no sé si te había citado que hay un artículo con 15.521 penes erectos, y ahí se hace una estadística fina y se ve cómo es la correlación con el tamaño de la mano. Digamos que no es una correlación estricta, ¿no? Pero hay base genética, ¿no? Los genes que codifican las extremidades son primos de los genes que codifican el tamaño del pene. Entonces, hay un parentesco, que a veces el parentesco, tú a lo mejor no te pareces a todos tus primos. Ajá. Tendrás primos de una manera y primos de otra, ¿no? Primos sois, pero sois distintos. Bueno, pero esto es lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, yo en principio, un tío con una mano potente, pues cabe esperar eso. Después, ocurre lo que ocurre. Bueno, pues es como el huevo de Pascua. A ver, el huevo de Pascua. Claro, pero tú El pones, huevo Kinder. pones en un problema al tío que tiene las manos grandes y que luego eso no se acompaña. Ya, porque ya. la chica que haya escuchado a Jorge Mira decir eso, pues va con unas expectativas que a lo mejor luego no puede cumplir. El problema es el de la mano pequeña, más bien, ¿no? Tendría que preguntarle a Toto García cómo tiene las A manos. Toto García, es verdad, es Que verdad. No sé si te fijas de la mano, pero bueno. Pero Hombre, es un tío grandote, es un tío grande y fuerte, me imagino que tendrá unas manos acordes. Sí. Pero bueno, 15.521 penes, el estudio que es aquel le había dicho que en realidad el 70% de los tíos tenemos más o menos un pene parecido. Más o menos 1,5 centímetros para arriba, para abajo. 70%, o sea que un mensaje de tranquilidad a la población masculina. Estamos todos bastante homogeneizados. Los extremos, los superpenes de más de 20, pues son partes en 1000. Y luego está esa frase de lo importante es cómo lo uses. Lo prendes como lo uses. Qué bonito. El cariño, qué bonito el cariño. Qué bonita forma de terminar con un episodio dedicado a Stephen Hawking. Gracias, Jorge. Venga, un abrazo. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.